Bienvenidos alumnos del primer año de la carrera de matemática a la cátedra de álgebra 1. Esta es la unidad 4 y el tema de este apartado es ecuaciones de primer grado con una incógnita. En las entregas anteriores estuvimos analizando las propiedades características de las ecuaciones y en este caso nos centraremos en las ecuaciones de primer grado que presentan denominadores monomios, denominadores compuestos, ecuaciones literales de primer grado con una incógnita y aprenderemos sistemas y formas de resolución de estas ecuaciones aplicando las propiedades anteriormente estudiadas. Como saben, esta cátedra está a cargo del licenciado Germán Escobar y de quien les habla Judith Sanabria. Una vez que ya conocemos las propiedades de las ecuaciones, los tipos de ecuaciones, cómo clasificarlos según su grado, estamos preparados para pasar al siguiente nivel, que es resolver ecuaciones. Iniciamos esta parte con ecuaciones numéricas de primer grado solamente. En una siguiente entrega estaremos trabajando con ecuaciones de segundo grado en adelante. Para empezar, trabajaremos con ecuaciones numéricas fraccionarias, siempre de primer grado y con una incógnita. ¿Cuándo una ecuación es fraccionaria? Cuando presenta alguno de sus términos con denominadores o todos ellos con denominadores. En este caso tenemos x dividido 2 igual a 3x menos 3 sobre 4. Notamos que tenemos denominadores. Para buscar la solución de esta ecuación, lo primero que se tiene que hacer es suprimir los denominadores. Entonces lo que hacemos es pasar de una ecuación fraccionaria a una ecuación equivalente y entera, o sea, ya sin denominadores. La supresión que nosotros vamos a hacer aquí se fundamenta en la propiedad que ya vimos anteriormente, que si a los dos miembros de una igualdad se le multiplica o divide por el mismo número distinto de 0, se obtiene otra igualdad. Vamos a suprimir los denominadores utilizando el mínimo común múltiplo de los números que forman los denominadores. En este caso, 2, 6 y 4. Para hallar su mínimo, entonces, encontramos que es 12. Multiplicamos por todos los términos que forman la ecuación, el 12, y obtenemos que simplificando ya nos quedamos sin denominadores. Lo que hallamos es una ecuación equivalente a la ecuación dada y ya es entera. En la resolución de ecuaciones fraccionarias encontramos aquellas que tienen denominadores monomios. En esta ecuación que tenemos como ejemplo 3x menos 2x sobre 5 igual a x sobre 10 menos 7 sobre 4, el primer paso a realizar es suprimir los denominadores para convertir esta ecuación fraccionaria en una equivalente y entera. Este paso ya vimos en la diapositiva anterior cómo se aplica con el mínimo común múltiplo. Una vez realizada esta operación, pasamos a la siguiente, que es agrupar las incógnitas. ¿Cómo agrupamos las incógnitas? Las variables deben estar agrupadas en el primer miembro, o sea, al lado izquierdo de la ecuación, y aquellos términos que no tienen variable, que son independientes, se los agrupa en el segundo miembro a la derecha de la igualdad. Una vez realizado este paso, lo que hacemos es reducir los términos, o sea que debemos sumar aquellos que tienen signos iguales y luego restar con aquellos que tienen signos contrarios. Recordemos que este traspaso de términos de un miembro a otro miembro, que siempre solemos llamarle despeje, se realiza aplicando la operación contraria a la que está realizando el término en ese miembro. Al transponer los coeficientes, o sea, al dejar a la variable sola, sin ningún coeficiente a su lado, encontramos que la respuesta es menos 7 sobre 10.
El último paso es verificar si esta respuesta es una solución aceptable. Es decir, si cumple con la igualdad que propone nuestra ecuación. En este caso, podemos notar que sí se verifica la igualdad. El siguiente caso en la resolución de ecuaciones fraccionarias es de los denominadores compuestos en las ecuaciones. Para resolver nuestro ejemplo, x menos 2 sobre x cuadrado más 2x menos 3 menos x más 1 sobre x al cuadrado menos 9 igual a 4 sobre x al cuadrado menos 4x más 3, lo primero que debemos hacer es suprimir los denominadores. Vimos que la supresión de denominadores convierte nuestra ecuación en una equivalente y entera. Les recomiendo siempre apoyarse en un cálculo auxiliar a fin de no alargar mucho el desarrollo de la ecuación. En este cálculo auxiliar vamos a identificar el caso de descomposición factorial que presenta el denominador compuesto y efectuar la factorización. Al realizar la factorización de los tres denominadores, debemos identificar aquellos términos que son comunes y los que no son comunes. Así agrupamos los términos comunes y no comunes con su mayor exponente, así como pide el mínimo común múltiplo. Al hacer esto debemos multiplicar con nuestros términos que están en la ecuación y de esa manera suprimimos los denominadores. Al tener ya una ecuación equivalente y entera, pasamos al siguiente paso, que es efectuar los productos atendiendo los signos. Al realizar esta multiplicación, debemos tener siempre presente que los signos también se multiplican. Y en el caso de ser signos iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Una vez efectuada la multiplicación, se realizan los despejes necesarios agrupando los términos semejantes y llevando los términos independientes al segundo miembro. Realizamos esta agrupación, sumamos y restamos los términos semejantes y debemos dejar a nuestra variable o incógnita sola. Por lo tanto, todo coeficiente que esté multiplicando con nuestra variable debe pasar al otro miembro dividiendo. Si está dividiendo con nuestra variable, debe pasar multiplicando, o sea, con su operación contraria. Las ecuaciones literales de primer grado con una incógnita son ecuaciones en las que algunos o todos los coeficientes de las incógnitas o las cantidades conocidas que están en esa ecuación se representan por letras. Eso quiere decir que vamos a encontrar la solución o el resultado de esta ecuación en función de una letra, no de una cantidad numérica. Nuestra ecuación de ejemplo es a por x más a menos x igual a a por a más 1 más 1. Lo primero que debemos hacer en este caso es efectuar las operaciones indicadas. ¿Qué son las operaciones indicadas? Aquellas que se presentan en paréntesis, corchetes y llaves. En caso de no tener ni paréntesis, ni corchetes, ni llaves, debemos seguir la jerarquía de operaciones que indica que primero van las potencias y raíces, luego las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Como aquí tenemos multiplicaciones, debemos distribuir las cantidades que están delante de esas multiplicaciones y efectuar el producto. Al realizar las operaciones indicadas, nuevamente despejamos la variable x, agrupándola en el primer miembro y dejando todos aquellos términos que no poseen la variable que estamos buscando en el segundo miembro. Al hacer eso, reducimos los términos semejantes y
nos fijamos si es posible factorizar las expresiones que quedaron en cada miembro. De ser posible, siempre debemos analizar qué casos de factorización aplicar, empezando por el factor común. En este caso, es fácil notar que es el factor común el que vamos a realizar. Como no realizamos ningún tipo de factorización en el segundo miembro, la expresión queda así como está. Al despejar la expresión factorizada, pasa al otro miembro como división. Y si nos damos cuenta, observando con detenimiento nuestra respuesta, el valor de x no es un número, es la representación algebraica de una operación de una división a más 1 sobre a menos 1. Las ecuaciones literales también presentan fracciones. En este caso debemos resolver una ecuación literal de primer grado en su forma fraccionaria. Lo primero que haremos es suprimir los denominadores. Ya vimos que esto se realiza a través del mínimo común múltiplo. Para hallar el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es efectuar la descomposición factorial de nuestro denominador si es posible y comparar con los demás denominadores y encontrar cuáles son los términos comunes y no comunes entre ellos. Seleccionamos los términos comunes y no comunes con su mayor exponente y lo multiplicamos por todos los términos de nuestra ecuación. De esa manera suprimimos los denominadores. Bien, ahora ya tenemos una ecuación equivalente y entera y debemos efectuar las operaciones indicadas. En este caso, la operación indicada es la multiplicación. Al multiplicar los binomios, debemos iniciar nuestra agrupación de incógnitas. Esto es todo al primer miembro, lo que tenga la variable x, y lo que no tenga nuestra incógnita, entonces al segundo miembro. Al llegar a este punto, debemos reducir, sumar o restar según sea el caso, y si ya no es posible, entonces debemos fijarnos si se puede aplicar nuevamente algún caso de descomposición factorial. En nuestro cuarto paso nos damos cuenta que sí es posible aplicar el factor común. Por lo tanto, despejamos todo aquello que está impidiendo que hallemos el valor de la x, o sea, todo lo que esté al lado de la x despejamos al otro miembro y encontramos que en este caso, para cumplir con la solución requerida, x es igual a a. En resumen, para resolver ecuaciones de primer grado se deben aplicar las propiedades de las igualdades, de manera a dejar a la incógnita sola y equivalente a una cantidad numérica o literal en el otro miembro. Siempre lo que estamos buscando es una respuesta o un conjunto de respuestas que satisfacen a nuestra ecuación. Las ecuaciones que presentan denominadores, ya sean monomios o polinomios, primero deben pasar a su forma equivalente y entera. Y esto se logra a través de la aplicación del mínimo común múltiplo. Recordemos siempre hacer este desarrollo en un cálculo auxiliar a fin de evitar extender demasiado nuestro desarrollo de la ecuación. Y siempre es aconsejable verificar si el valor hallado para la incógnita satisface la igualdad. Recordemos que al hallar o determinar el valor de la incógnita, podemos reemplazar en la ecuación original, realizar las operaciones indicadas y de esa forma tendremos una identidad. Si esto no se verifica, entonces nuestra respuesta no satisface la igualdad planteada.